nuevo, gracias por vuestra hospitalidad y permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a tener un conversatorio que va a tratar sobre la vida y obra de Medunil Rostropovich, un gran violonchelista, tan grande como Casal, Benjamin Britten y Gaetano Donizetti. Antes que nada, además de agradecer, el principal agradecimiento va a ser hacia ustedes, pero debo agradecer al doctor Iván Darío Badel, a Marilo Rosa, porque enviaron un mensaje para todos aquellos de ustedes que les interesa la ópera, que a través de los www.metopera.org hay ópera de 20 horas gratis durante un mes en la Filarmónica de Berlín en YouTube. Y agradecer el mensaje de Víctor Araujo, que dice que le interesó Las Tres Vidas y en especial la de Daniel Barenboim. Luis Soto, pude hablar con él, es raro que seguramente no pudo enviar por escrito, pero le interesó la vida de los tres y aprendió autores que no conocía. A ustedes, tanto mi alter ego Mariela como yo, le queremos dar las gracias porque en el conversatorio dedicado a Daniel Barenboim y al compositor Moshe Natash y a Pierre Dulain, se cumplieron varios números redondos de forma así como cuasi mágica, ¿no? En primer lugar, fue el conversatorio número 80. En segundo lugar, han sido editados hasta ahora 120 biografías. Y en tercero, la más importante, es que ustedes, que son el alma de esto, ¿no? Llega cuando hacemos el promedio de los famosos 40 minutos, más o menos, unos más frecuentes y otros, como he dicho, se cumplen 2 años completos que el tiempo de ustedes, que es invalorable, lo hayan dedicado a ver estos conversatorios, de manera que vaya nuestro agradecimiento multiplicado. Comencemos con la vida de este enorme del violonchelo, Mstislav Rostropovich. Nace en 1926 en Bakú, la capital de Azerbaiyán, para entonces parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Él fue familia de músicos. Entra al Conservatorio de Moscú y actúa ahí durante 16 años. Va a ser discípulo de músicos que admiró mucho, en concreto de Dmitri Shostakovich, quien a su vez admiró a Rostropovich, y de Sergio Prokofiev, que ocurrió exactamente lo mismo. Gana con la máxima distinción su académica, sus estudios, es graduado con esas distinciones y pasa a ser rápidamente profesor del Conservatorio de Moscú en 1961. En 1948 se convierte en solista de la Orquesta Filarmónica de Moscú. Era un activo violonchelista y a su vez también director. De manera que ya estamos viendo 2 funciones, violonchelista y director. Al casarse con una soprano llamada Galina Visnerkova, entonces ahora actúa como pianista y ella como cantante, y ofrecen distintos recitales juntos en dúo. Va a ser profesor del Conservatorio de Leningrado.
como todos los egos allá rusos son importantes, pues ese era el conservatorio de San Petersburgo. Nicolás II le puso Petrogrado y Lenin le pone Leningrado. Entonces en este momento es el conservatorio de Leningrado. Allí le encarga él a obras a los principales compositores, como eran Prokofiev, como la Sinfonía Concertante o Sostakovich, los dos conciertos para cello, para tocar, dar una gran impresión a los oyentes. Igual va a tener una gran admiración y va a tocar la sonata para violonchelo y piano de la suite de Britten, que también admiró siempre. Va a ganar el premio Lenin y el premio Stalin, que eran los máximos galardones para un músico en aquella época. Hoy esos premios están desaparecidos. Y comienza a defender la persecución del premio Nobel de Literatura Alexander Solzhenitsyn, enviando una carta al Pravda en 1940. Al apoyar a este premio Nobel de 1970 de literatura y crítico del régimen soviético, él va a sufrir las consecuencias. Entonces le montan una persecución también a él. Él se refugia en la casa del escritor por un tiempo. El caso es que el régimen soviético estaba liderado por Leonid Brezhnev. Le prohíben salir del país. Eso hace que ni puede tocar en el país ni en el exterior. A través de ayudas y tal y cual, logra salir del país, forma un trío llamado Archiduque, con el enorme y magnífico violinista Menuhin, que era nacido en Estados Unidos con nacionalidad suiza del Reino Unido y componente ruso, con William Kempff, que es pianista, y con Rostropovich. Llaman a su casa porque le habían dicho que estaba enfermo. Mentira, como de costumbre. Llaman y él dice: no, pero si yo estoy deseoso de tocar con ustedes. Entonces Menuhin le envía un telegrama a Brezhnev amenazándolo con que iba a hacer público la mentira. Entonces el enfurecimiento de Brezhnev, tienen que darle visa. Con esa visa sale y entonces conoce a Gran Bretaña, actúan con el trío de los tres. Ya oiremos una obra tocada por ellos, y es el caso que allá en Gran Bretaña es recibido. En primer lugar, le cantan un cumpleaños tocado en el piano por Elton John. El teatro lleno de gente, con la nobleza y la jefatura de Estado de muchas partes de Europa. De allí va a pasar a los Estados Unidos. En Estados Unidos es recibido. Él consideraba que el viajar era una catástrofe, pero resultó lo contrario. Pero extrañaba siempre su tierra. Entonces logra en Estados Unidos ser recibido por Carter, por Bush padre, por Reagan y por Clinton. O sea, dos republicanos y dos demócratas en la Casa Blanca. Toca allá en Estados Unidos con todo el apoyo de ellos. Una de sus hijas declara, porque la hija es la que recibe la noticia, que le quitan para colmo la nacionalidad soviética. Eso le pegó muy duro y lo agarró a él bañándose en enjabonado. Luego de toda esa larga vida que tiene, una vez que cae el muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, 2 días más tarde, el 11, él va a tocar en las ruinas del muro, y va a tocar
la suite número 2 de Bach para violonchelo. Además toca en la Plaza Roja con el aplauso de Yeltsin. Va a ganar numerosos premios, ¿no? Premio de Cataluña, premio de la Academia Sueca de Música, premio del Príncipe de Asturias para la Concordia, y también en Jerusalén la Fundación Wolf y en Argentina la Fundación Konex le otorgan distinciones. Va a sufrir siendo amigo de la realeza, porque era amigo de la princesa, de la reina Sofía, pero luego va a morir de un cáncer colorectal en 2007 y es enterrado en el cementerio Novodevich de Rusia, donde están enterrados grandes escritores. Yo recuerdo a Chekhov, hay muchísima gente importante ahí enterrada. Muere a los 80 años. Él, antes de morir, él va a tocar en una iglesia y va a ser un gran maestro. Yo recuerdo, por ejemplo, que él está hablando con un discípulo y le dice, mire, toque este re como si fuera agonía. Y le enseñaba al discípulo cómo tocar la agonía, porque él decía, yo no lo he experimentado, pero dicen que cuando alguien va a morir, pues se recuerda de todo. Entonces toque esto, y así, pues, como maestro fue extraordinario. Dicen que fue profesor de Jacqueline du Pré, pero si ustedes oyen el conversatorio de Jacqueline du Pré, en realidad tomó pocas clases, pero como ella aparece, si ustedes buscan en Wikipedia, ponen profesor de Jacqueline du Pré, pero Jacqueline du Pré estaba más interesado en ver el Museo Hermitage, que era el Palacio de Invierno de la reina Catalina la Grande, más 5 palacios más, donde hay 3 millones de obras, que en estar recibiendo clases. De manera que el verdadero, una vez más, fue William Pleisch, el verdadero maestro de Jacqueline du Pré. Bien, este hombre, antes de morir, decía, toca en una iglesia, y luego dice, no, cuando yo estudié en la universidad, nos enseñaron sobre Lenin y sobre Stalin, que solamente se ocupaban de lo material. Fíjense qué interesante, ¿no? Pero lo material se acaba, pero en cambio, y mencionó a Bach, Beethoven y Brahms, y Schubert, no se han muerto, están eternos, de manera que no es lo material lo importante, sino lo espiritual. Y luego, antes de morir, da unas palabras y se refiere al escritor que él defendió como gran amigo. Este hombre fue un gran violonchelista, tan bueno como Casal, y de una calidad en el vibrato, ya ustedes lo verán, tocando con Benjamin Britten, biografía que vamos a tener ahora.
buscó ampliar el repertorio de violonchelo porque lo veía muy achicado. La razón, estimada audiencia, de esto es que el violonchelo, si bien funciona con la melodía, tiene mucho de armonía, o sea, de la parte baja, no se diga el contrabajo, que es como la base, pues, de la música. De manera que él buscó más y fue criticado por la familia, pero bueno, papá, pero ¿por qué tú estás buscando? Y él contestaba, basta que 1 de cada 10 sea bueno y él lograba el objetivo. Así le interesaba a él. Bueno, comencemos ahora a hablar de un músico que él admiró mucho y verán lo maravilloso que toca el violonchero Rostropovich, de Benjamin Britten. Benjamin Britten nace en Inglaterra en 1913, hijo de un odontólogo de nombre Robert Victor y de una muy buena aficionada a la música, Edith Rhodes Askell. Nace un 22 de noviembre, que por cierto es un día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Estudia en la escuela Gresham y compone a temprana edad. Toma clases particulares con Frank Bridge. Estudia en el Colegio Real de Música con John Ireland y también con Ralph Vaughan Williams. Lo retiran por consejo de los docentes del estudio, no sabemos por qué. Intenta estudiar con Alban Berg, pero no es aconsejado, creo que para bien, porque Alban Berg fue discípulo y escribió música como la de Schoenberg, ya veremos. Sin embargo, la crítica le presta atención cuando escribe la Sinfonía Opus 1. También va a componer seguidamente variaciones corales que van a ser interpretadas en la BBC de Londres. En 1928 conoce al escritor Andrew, conquista su colaboración en el ciclo de canciones Our Hunting Father, composición radical musical con cierto sentido político. Luego conoce al tenor Peter Pierce, que va a convertirse en la pareja de él para hasta su muerte, ¿no? Que siempre lo va a apoyar. Se suscita la guerra en 1939 y va a partir a Estados Unidos. Hacia ese momento, Inglaterra es la única en declarar la guerra en Alemania. Está Churchill como primer ministro y está el rey Jorge VI, el famoso rey tartamudo, que por cierto, hablando de música, los tartamudos cuando cantan no tartamudean. Bueno, lo cierto es que ante la inadvertencia, las disparidades que había con el rey terminan por unirse muy bien, Jorge VI y él. Jorge VI, débil, va a morir y va a nacer la actual Isabel II. Pero hablamos de esto porque en aquel momento se está resolviendo el código Enigma con Alan Turing, y en ese momento Alan Turing, que era homosexual como Britten, estaba amenazado con ir preso, pero mantiene en discreto eso por sus actuaciones en el descubrimiento del código Enigma. En aquel entonces, hacia 1940, estaban encarcelando al homosexual. Va entonces a Estados Unidos, producto de la guerra, y compone obras que se apoyan mucho en poetas simbolistas franceses. Compone también la opereta Paul Villain y varios trabajos orquestales. Es un periodo muy fecundo, variaciones sobre un tema de Frank Bridge, y en 1937 una orquesta de cuerdas para un concierto para violín y sinfonía Requiem para orquesta completa. Retorna a Inglaterra en 1942 en plena guerra,
durante el viaje que fue en buque, pues en mar, compone o completa las corales para el himno de Santa Cecilia y algunas obras dedicadas a villancicos. Peter Grietas va a resultar sin éxito una ópera que él escribe en 1945 y encuentra una oposición en Londres. Eso hace que se retire gradualmente de la escena, pero lo que va a hacer es fundar un grupo de ópera. Él lo funda, pues, inglesa en 1944 y el Festival de Aldeburgh, en donde destaca no solamente su obra, sino la de otros compositores. Va a ser nombrado en 1953 compañero de honor de la reina Isabel II. Uno de los mayores éxitos, quizás el mayor, es el Requiem de Guerra, que es una obra que mezcla una música de difuntos con poemas de un poeta y soldado inglés llamado Wilfred Owen. Sus poemas resalta el horror de la guerra. Esta obra va a ser escrita por encargo de la reapertura de Coventry, antes San Miguel, que es en realidad una obra que refleja el espíritu de unidad y reconciliación en plena guerra. En 1962, esta obra va a denunciar lo irracional de la guerra, va a convertirse en un verdadero símbolo del nuevo espíritu de unidad y reconciliación en plena Guerra Fría, y va a utilizar solistas de naciones de Europa, entre ellas el barítono alemán Dietrich Fischer-Dieskau o su pareja, el tenor Pierce, o la soprano Wilinowska, la esposa de Rostropovich. Establece amistad intensa con Dmitri Shostakovich y con Rostropovich. Oiremos una obra de él tocada de él con Rostropovich como solista. Recibe la Orden al Mérito del Premio del Reino Unido en 1965 y enfermo del corazón ya escribe la ópera Owen Wilbred. También la otra, 2 años más tarde, La muerte en Venecia, y 2 años más tarde la dramática cantata Gaedra, compuesta para la mezzosoprano Janet Parker. Ya en 1973 se va a convertir en el primer músico en recibir un título nobiliario al ser designado barón de Heidelberg. Fíjense lo que les hablaba antes, ¿no? Lo que era Inglaterra con Alan Turing, donde venían presos, aquí en 1976 están dando nada menos que ser el primero en recibir un título nobiliario, el músico y compositor. La diferencia es inmensa, ¿no? También hemos de notar que la reina Isabel II ha pedido excusa por el tratamiento de Alan Turing y como recompensa una y otra vez hemos dicho que aparece su figura en el billete de 50 libras. Benjamin Britten, producto de insuficiencia cardíaca, va a morir en su casa en Heidelberg. Sus restos son inhumados y actualmente ocupan su féretro en la iglesia de San Pablo, y a su lado también yace su pareja Peter Pierce en otra tumba. Él escribió otras obras también, como El sueño de una noche de verano, La violación de Lucrecia, y escribió también una guía para los jóvenes, ¿no? Hay distinciones enormes en la Academia de Serbia
de Suecia, de Estados Unidos, de Finlandia, de Dinamarca y Alemania. Además, se destaca una bella escultura en forma de concha en la plaza de Heidelberg, su lugar de donde murió y donde pertenecía. En esa concha se puede leer: oigo las voces que no serán ahogadas de la ópera. Bueno, esta es la vida y obra de Benjamin Britten, y oiremos una obra que les ruego que le oigan quizás un par de veces, porque no es una música sencilla, ¿no? Es fácil pero intensa, ¿no? Oigamos esta obra con el violonchelista y gran amigo de él, Rostropovich. Ahora hablemos de nuestro tercer biografiado, que va a ser Gaetano Donizetti. Él nace en 1797 en Bérgamo, Italia. Su padre, que era un modesto empleado, va a ocuparse de que tenga muy buena educación, pero va a ser a su vez un poco impositivo. Él va a tener que elegir entre lo que quería el padre, que era foro, o bien la arquitectura, porque le gustaba el dibujo, y la música. La música es la que él decide. Y comienza sus estudios allá donde nació, en Bérgamo. Estudia canto con Antonio Salieri, piano con el músico González, y con Armia Reyes va a estudiar también. Luego en Bolonia va a trabajar con el monje Stanislao Mattel, que le va a enseñar composición y contrapunto. Tan pronto estudia eso y con gran facilidad escribe una sinfonía, cuarteto para cuerdas, cantata, música de iglesia, y con una facilidad increíble, ¿no? Para librarse del padre, que quería que fuera profesor, pues lo que hace es enrolarse en la fuerza militar, y su regimiento es enviado entonces a Venecia, que en los tiempos libres que tenía se le autorizó para que escribiera música. Allí compone su primera ópera, Eurico, que es recibido con cierta frialdad
Pero luego aparece un protectores importantes que logran que se le exima de la obligación de estar en la milicia. En el momento que él está actuando, hay dos grandes de la música operática que están con él, que son Rossini y Bellini. Conversatorios de cada uno ya los hablamos, que disputan la atención del público. Él prefiere no meterse en esa disputa y trabaja por su lado y comienza a producir música. Compone de acuerdo con un contrato hecho con el empresario Baraja 4 óperas. Con mucho instinto él va a trabajar de 1820 a 1830 en los teatros de Nápoles, Mantua, Roma, Venecia, Génova, en donde escribe y representa varias óperas. Rossini está escribiendo su última ópera, Guillermo Tell, y deja el campo libre, pero Bellini le queda como competidor. Repetimos, él no propicia ninguna rivalidad, sino que se separa de la influencia de ambos y comienza a estrenar a Ana Bolena. Luego escribe Elixir de Amor. De Elixir de Amor volveremos a oír, ya la oímos, pero es tan bella, Una furtiva lágrima, el aria.
Nuestro biografiado va a tener varios fracasos. Primero presenta a Lucrecia Borgia en la Scala de Milán y es tomada con frialdad. Luego va a tener un fracaso tanto en París como en Florencia. Estrena Belisario en Venecia, gustan solo fragmentos, pero luego va a escribir su obra maestra, ¿no?, que se llama Lucía Lammermoor. Oiremos parte de esta ópera. Dirige entonces el Teatro Renaissance y pone en escena la ópera Les Martyrs. Como no tiene éxito, el teatro es clausurado, cerrado momentáneamente, justo cuando él estaba preparando una nueva ópera. Sin embargo, no se descorazona y logra escribir como una suerte de cuarto acto llamado La Favorita, que sí va a tener éxito. En 1840 escribe la primera ópera cómica en Francia, la cual fracasa. Parte a Italia, estrena en Roma a Delia, fracasa también. Pero triunfa en Milán y Viena. Como consecuencia de estos triunfos, el emperador de Austria lo nombra compositor y maestro de capilla de la corte y de la capilla imperial. Luego va a hacer viajes intermitentes en Italia y Francia, y va a ocurrir algo simpático, porque en 1843 en el Teatro Italiano de París va a estrenar su ópera Don Pasquale, que es una ópera en 3 actos. Durante el ensayo, esta obra fue silbada. Sin embargo, en su presentación resultó un gran éxito. El éxito va a ser clamoroso. Él comienza a sufrir los enfermos, la primera síntomas de enfermedad mental, fruto de una enfermedad venérea. En los momentos de lucidez escribe a un par de óperas. Luego es recluido en la habitación del Hotel Master donde estaba. Escribe alguna nueva partitura, ya acusa parálisis, no pierde la capacidad del habla, es ingresado a la clínica Ivry y todos los esfuerzos médicos son inútiles, de manera que muere en 1848 y es enterrado en el cementerio de Valtès. Aunque a finales del siglo XIX, esto el sobrino lo hace, ¿no? Un sobrino decía que a finales del siglo XIX su cuerpo y sus restos van a ser transferidos a Bergamo, donde nació, en la Basílica de Santa María la Mayor, cerca de la tumba de su maestro Johann Simons Meyer. Bueno, esta es la vida y obra en cortas palabras, pues, de Donizetti. Por último, alguien me pidió la opinión, y tengo que darla, además que interesa, sobre lo que está pasando en Ucrania. Hasta ahora,
la cosa es como sigue. Se han reunido en las Naciones Unidas, ha hablado Estados Unidos, ha hablado Rusia. Y algo peor que Rusia, la autocracia de Rusia, es la combinación con China. China es más peligrosa que Rusia. Ahora, ¿qué dice China? Que Rusia no ha dicho nada de guerra. ¿Cuál es la verdad? Hay militares en Bielorrusia, el lado norte de Ucrania. Crimea ya había sido tomada por Vladimir Putin. Hay 120.000 efectivos militares más fuerza bélica importante. Putin dice que el presidente de Ucrania es peor que Hitler, diciendo que nunca se compare a Hitler con Stalin. Prohibió eso en Rusia. Yo, en verdad, perdonen que hable en primera persona, siento más desagrado hacia Hitler que hacia Stalin. Pero lo cierto es que Stalin mató más gente que Hitler. Lo que pasa es que la forma de matar a Hitler a toda esa cantidad de personas es de un desagrado, de una repulsión enorme. Pero en todo caso, él llama al presidente peor que Hitler. Bueno, y China dice que no hay efectos de guerra. ¿Qué más efectos? Entonces, lo último es que Rusia, como son países autócratas, están negando que se haga con conferencia, que es lo que quieren al final, que no se oiga la verdad ante el mundo, porque si ellos niegan la política del micrófono es que no quieren que se oiga la verdad como están acostumbrados. De manera que volvemos a insistir, en este momento hay un juego diplomático. El señor de la ONU, el ruso, se paró diciendo que había histeria. ¿Qué histeria? Histeria no hay. Lo que hay es una realidad de 120.000 efectivos con alto calibre. Alemania no va a participar porque Alemania ha decidido, quizás por miedo al gas, o también por la política de que, como tienen el bacalao de Hitler, la política de no guerrear. Pero ciertamente los daneses, los Países Bajos, España y quizás Inglaterra y Estados Unidos están enviando tropas allá pero en este momento está un juego diplomático. Ojalá no salte la guerra una vez más. Bueno, querida audiencia, esperamos que el reino libre triunfe, en el sentido de que no haya guerra y se llegue a una negociación provechosa para el mundo libre, no para la autocracia, por Dios. Bien, en todo caso espero que hayan disfrutado de este conversatorio. Esperamos vuestros comentarios, que siempre nos son muy útiles. No olviden de suscribirse gratuitamente, que la semana viene otro, y levanten el dedo si les gusta. Y Mariana Molina y yo nos despedimos recordando que el señor del jingle inventó la música antes que nosotros. De nuevo, querida audiencia, gracias por tantas visitas. Los apreciamos y respetamos mucho. Hasta luego.